Buenos días, profe Yesí. Hoy le vengo a hablar de las 4 unidades de sociales. Bueno, mi nombre es Julián Esteban Real Pedías y le voy a hablar del periodo comprendido entre la Constitución de 1886 y la crisis de 1929. En Colombia fue una etapa de consolidación del Estado centralista, estabilidad política relativa y crecimiento económico, aunque marcada por conflictos internos y vulnerabilidad ante factores externos. Algunos ejemplos podrían ser el régimen conservador que fue impulsado por Rafael Núñez, saturó un Estado centralista y confesional, dando mayor poder al Ejecutivo y la Iglesia. Incluso estableció un sistema político conservador que dominó hasta 1930. Otro ejemplo sería la Guerra de los 1000 días, que inició en 1899 y finalizó en 1902. Fue un conflicto violento en la época, en la cual se enfrentaban liberales y conservadores. La violencia dejó una grave crisis económica, pero favoreció la inestabilidad y la pérdida de Panamá en 1903. Bueno, sobre todo esto les puedo decir que el periodo de 1886 a 1929 estuvo marcado por la consolidación del Estado centralista, pero terminó en una crisis económica y social, lo cual ayudó a preparar el camino para el cambio político en la década de 1930. Bueno, la siguiente unidad es el mundo de las dos guerras, que comenzó en 1919 y terminó en 1939. El periodo entre la Primera Guerra Mundial inició en 1914 y finalizó en 1918, y la Segunda Guerra Mundial intentó recuperarse del conflicto, pero terminó sometiéndose en otra guerra aún más devastadora. Bueno, algunas consecuencias de la guerra mundial fueron nuevos estados, Trato de Versalles, ocurrido en 1919, y impulsó duras condiciones a Alemania, debilitándola económica y políticamente. Bueno, la segunda de las consecuencias fueron nuevos estados, se crearon países como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia, tras la disolución de imperios. Bueno, la segunda es Liga de Naciones, que se estableció para evitar futuros conflictos, pero tuvo poca efectividad. Bueno, otra consecuencia fueron los años 20, también conocido como los felices años 20 o los años locos. Fueron una década de crecimiento económico, cambios sociales y avances culturales en muchas partes del mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos. Bueno, la siguiente consecuencia es camino a la Segunda Guerra Mundial, la cual estuvo acompañada de política, apaciguamiento, se desempeña en las políticas democráticas. Bueno, la conclusión que les voy a dar es de lo último ya, pues porque ya se va a acabar el tema. Entonces les puedo dar el periodo entre las guerras estuvo marcado por la inestabilidad económica, en el fracaso de la paz y el ascenso de dictaduras democráticas. Estos factores condujeron al inestablimiento, condujeron a la Segunda Guerra Mundial en 1939 y hubieron muchos conflictos y hubieron mucha escasez económica y pobreza extrema. Bueno, la siguiente unidad es la 3, Colombia entre 1930 y 1960. El periodo entre 1930 y 1960 en Colombia estuvo marcado por cambios políticos
modernización económica y una creciente violencia social y política. Se pueden identificar tras grandes etapas. La primera etapa, el fin de la economía política conservadora y gobiernos liberales, como entre 1930 y 1946. En 1930, tras 45 años de dominio, el conservador Enrique Olaya Herrera del Partido Liberal asumió la presidencia. En este periodo se impulsaron reformas políticas y económicas. Bueno, el siguiente es: en 1946 el Partido Conservador regresó al poder con Mario Espina Pérez, aumentando las tensiones políticas. La segunda etapa fue la violencia entre 1946 y 1958. Se presentaron enfrentamientos entre liberales y conservadores, ocurrieron asesinatos políticos y regresó en 1948. Ocurrió el asesinato del líder Jorge Eliezer, lo cual desató el Bogotazo, que fue una de disturbios y varios asesinatos y entró en una guerra civil con miles de muertos y desplazados. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de estado, instaurando una dictadura militar hasta 1957. La tercera etapa fue el Frente Nacional entre 1958 y 1960, para poner fin al conflicto de liberales y conservadores, acordando alternarse al poder cada 4 años. Al Frente Nacional se insaturó, permitiendo estabilidad política, pero excluyendo a otros movimientos. Aún se lograron alcances en infraestructura y educación. Las desigualdades y la exclusión política facilitaron el surgimiento de las guerrillas en la década. De todo eso les puedo decir que el periodo de 1930 y 1960 fue la clave de la transformación de Colombia, con intentos de modernización surgido en un conflicto bipartidista sangriento, y la inclaración del Frente Nacional como una solución temporal a la crisis económica. Más que todo, esta etapa se destacó por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas, que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. No nos roban nuestro propio aliento de ayer. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos esta oligarquía que nos ignora. Y detestamos a esta gente que odia
ciega de nuestro patriotismo. Continúa el doctor Jorge Eliezer Gaitán hasta las 11 de la noche. Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero interpretado. ¡A la La unidad 4, que se trata el mundo después de 1945, y les voy a dar una introducción de qué fue el mundo después de 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1939 y 1945, el mundo entró en una nueva era marcada por la Guerra Fría, la descolonización, el crecimiento económico y la globalización. Una de las consecuencias de la Guerra Mundial. Bueno, la primera, reconstrucción de Europa y Asia con planes como el Plan Marshall, que se presentó en Estados Unidos, y el crecimiento de economías asiáticas como Japón. Bueno, la siguiente consecuencia es la creación de la ONU en 1945, para evitar futuros conflictos y promover la cooperación internacional. La siguiente es la Guerra Fría y la visión del mundo. Bueno, por aquí tenemos bloque oriental de la URSS y aliados regímenes comunistas con economías plantificadas. Y la otra es bloque occidental en Estados Unidos y aliados democráticos capitalistas con economías de libre mercado. La siguiente, descolonización y nuevos países. Por aquí tenemos creación de nuevos países que enfrentaron desafíos políticos y económicos. La siguiente, avances tecnológicos y crecimiento económico. Aquí está desarrollo de la energía nuclear y también la televisión, y el inicio de la era espacial con el lanzamiento del Sputnik en 1957 y la llegada del hombre a la luna. 1969. Y por último, las 5. Fin de la Guerra Fría y el mundo globalizado. Por aquí tenemos la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la URSS en 1991, marcando el fin de la Guerra Fría. Y también predominó del capitalismo y la globalización con el crecimiento y crecimiento de China y la expansión del internet. Bueno, por último, y ya se acaba el taller, surgimiento de nuevos conflictos y restos como el territorialismo y cambio climático. Bueno, y para finalizar les voy a dar una conclusión del mundo de 1945, definido por la rivalidad de Estados Unidos y la URSS, la independencia de muchas naciones y el crecimiento económico y la Guerra Fría que moldeó la política global.
Bueno, y para finalizar voy a decir algo del taller final, Organización de Colombia y el mundo y mecanismos de participación ciudadana. Bueno, muchas gracias, profe, por su atención y que tenga un lindo día. La Guerra de los 1000 días fue la última guerra civil de Colombia que empezó desde 1899 a 1902, que fue causada por el descontento de los liberales por las políticas de la regeneración implantadas por Rafael Núñez, que los marginaban de la política. Al iniciar la guerra, los liberales se vieron en desventaja ante el Ejército Nacional del gobierno, que es más preparado, causando grandes derrotas y solo pocas victorias, como en Peralonso y en Panamá. Este último fue bastión liberal hasta el fin de la guerra. La guerra se alargó debido a que los liberales a partir de 1900 utilizaron tácticas de guerrilla como forma de desgastar al ejército. A pesar del apoyo liberal con países como Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Guatemala, no fueron suficientes para ganar la guerra, que terminó en 1902 con la firma del Tratado de Wisconsin, y como una de las peores consecuencias de la guerra fue la separación de Panamá. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima.